Hola amigos, saludo muy cordialmente. El presente es nuestro primer Smart Tutorial, en el cual tocaremos un tema específico de forma muy práctica. En este primer Smart Tutorial, yo, Harry Martel, ingeniero electrónico, les acompañaré y orientaré en todo lo relacionado al primer tema a abordar. En este caso, ¿cuáles son las partes fundamentales de una computadora? Del cual, estoy seguro, se desprenderán muchas preguntas. Aprovecho, antes de empezar, para mencionarles que todas sus preguntas pueden realizarlas a través de alguno de los medios que se muestran en pantalla, las cuales atenderé personalmente. Muy bien. Para resolver esta pregunta, no intentaré explicar con amplio detalle todas las piezas y partes de una computadora, solo me limitaré a explicar las fundamentales, y mencionar aquellas que constituyen un incremento adicional a las características fundamentales. A simple vista, podemos identificar muy claramente algunas partes fundamentales. Tenemos el monitor, que es el elemento que nos permite percibir visualmente la información que se nos muestra a través del computador. Podríamos relacionarlo por analogía, con un televisor, el cual nos muestra imágenes que podemos interpretar con mayor facilidad. En segundo lugar, tenemos el teclado, que es un elemento que nos permite ingresar información a la computadora o computador, como deseen llamarlo. Este es similar, en la disposición de sus teclas, a una máquina de escribir, sobre todo, porque nos permite ingresar texto. Sin embargo, no es lo único que podemos ingresar a través de este componente. Existen teclas o botones especiales que nos permiten ejecutar una operación de forma rápida y sencilla. El tercer elemento, popular por su forma, la cual ha dado origen a su nombre, tenemos al mouse o ratón, por su aspecto similar al del roedor conocido. Es un elemento, que al igual que el teclado, nos permite ingresar información, al permitirnos desplazarnos por todo el espacio visual determinado por el monitor. A través de un puntero, generalmente en forma de flecha oblicua, podemos desplazarnos y activar botones en pantalla que ejecutan una operación específica en algún programa dentro de la computadora. El último elemento fundamental que se puede identificar a simple vista, en realidad es un conjunto de elementos reunidos en una sola estructura, denominada la unidad central de procesamiento, o la CPU, por sus siglas en inglés. Este elemento, llamado también torre en algunos audios y vídeos de la Internet, por la forma que toma, es el más importante e indispensable de los hasta ahora mencionados. En la CPU, se encuentran los componentes de hardware que hacen posible el almacenamiento, procesamiento y ejecución de datos. Estos elementos, se encuentran colocados y dispuestos en una posición correspondiente, e interconectados entre ellos. Yo suelo decir, que una computadora es como un rompecabezas, compuesto de varias piezas, y dispuestas en una forma especial que le permiten cumplir con su función, tal como se espera. Ahora que hemos reconocido las partes fundamentales de una computadora, creo que no es necesario realizar mayor explicación sobre el monitor, el teclado y el mouse, ya que son componentes específicos que tienen una función determinada, y cuando más, tal vez alguna marca que se encuentra en el mercado se distinguirá de otra porque su mouse, teclado o monitor, goza de una que otra función especial que la distingue, pero en esencia, la función es la misma. Con esto, no doy por sentado, que todos los monitores, mouse, o teclados son iguales, pero sí que todos cumplirán su función básica. La CPU, es un tema aparte, pues como les mencioné anteriormente, esta está formada por un conjunto de elementos ordenados e interconectados. Dentro de estos elementos podemos destacar, por la importancia de la función que cumple, a la maravilla tecnológica que hizo posible todo este mundo de la informática, les presento al procesador o microprocesador, o CPU propiamente dicha. Como su nombre deja claro, este, procesa los datos de acuerdo a cómo se lo dicta el programa en ejecución, como por ejemplo un reproductor de música. El procesador, procesa los datos que ingresamos al computador a través del mouse y el teclado, o cualquier otro dispositivo de entrada, como puede ser el caso de un micrófono o cámara web. Al hacer clic en el botón de reproducción de música, el procesador captura la señal del clic y ejecuta la reproducción de la música seleccionada. El siguiente componente a mencionar es la placa madre, tarjeta madre o mainboard.
Lleva ese nombre porque es en esta, donde todos los demás componentes, tanto internos en la CPU como periféricos, se conectarán, y o alojarán. Existen tarjetas madres puras e integradas, dependiendo de los dispositivos y funciones de tarjetas adicionales que puedan incluir. Las tarjetas madres integradas incluyen funciones de audio, vídeo y red. Mientras que las puras en todos los casos no incluyen el vídeo, y solo en algunos casos tampoco incluyen la función de red. La memoria RAM, cuya capacidad se mide en megabytes o gigabytes, es un dispositivo de almacenamiento temporal, que tiene listos los datos que entregará al microprocesador, para su respectivo procesamiento. Mientras mayor sea la capacidad de esta, más eficientemente se podrán procesar los datos y ejecutar los programas. Es una memoria a la que no tiene acceso directamente el usuario. Al apagar el computador, se pierde la información contenida en esta memoria. El disco duro es también un dispositivo de almacenamiento, pero a diferencia de la memoria RAM, el disco duro mantiene los datos por un tiempo indefinido sin alteración alguna, aún al apagarse el equipo. Su capacidad se mide en gigabytes y actualmente existen discos duros ofrecidos por nuestra empresa, Smart Home Jack, al público en general, que llegan a los 750 gigabytes, y muy pronto tendremos los de 1 terabyte, es decir, 1000 gigabytes. Es el disco duro, en donde nosotros trabajamos creando carpetas, documentos, descargando fotos, música, vídeos, etc., almacenándolos por un tiempo indefinido, teniéndolos disponibles hasta el momento en que los eliminemos intencionalmente. La fuente de alimentación o fuente de poder, es otro dispositivo importante, aunque por este no ingrese o salga siquiera un solo dato. Es el encargado de brindar la energía necesaria para poder activar todos los componentes de la CPU, o torre, los cuales, no olvidemos, funcionan con energía eléctrica continua. El indicador de la fuente, medido en watts o vatios, se debe tener en consideración, ya que si los componentes internos de la CPU consumieran más energía de la brindada por la fuente de poder, es muy probable que ésta termine por quemarse, o mucho peor, averiando algunos componentes internos como la placa madre, el disco duro o hasta el propio procesador. No olvidemos este dato muy importante. Hemos mencionado hasta este momento, los componentes básicos de la CPU, pero no olvidemos la estructura en donde se alojan. Esta se denomina case o gabinete, y por lo general, se vende incluyendo la fuente de poder. Esta estructura, al ser la parte más externa y visible por el usuario, goza de variados diseños y modelos que darán una apariencia peculiar a su ordenador de escritorio o PC. Hasta este punto, con la instalación y conexión de estos componentes, ya podemos echar a andar nuestro computador, sin ningún problema. Adicionalmente, podemos instalar un dispositivo de entrada y salida de datos, como puede ser la lectora y grabadora de CD y DVD, una disquetera o una multilectora de memorias. También podríamos agregar una tarjeta de vídeo, la cual será necesaria solo en el caso de contar con una tarjeta madre pura, o si deseamos incrementar los recursos de nuestro ordenador. Una tarjeta de vídeo es un acelerador gráfico y su función es similar a la de la memoria RAM, pero en este caso a quien alimenta de datos es al elemento que nos da la visualización, es decir, el monitor. Por ello, cuando se tiene planeado trabajar con programas de diseño gráfico o instalar juegos, en Smart Home Jack recomendamos adquirir una tarjeta de vídeo de 256 o 512 MB, según sea el requerimiento. Muy bien, este tutorial está llegando a su final, pero antes de despedirme, quiero una vez más mencionarles que para cualquier consulta o asesoría, agreguen el siguiente contacto a su lista del Messenger que personal y gustosamente les atenderé. Además, recuerden que nuestra empresa, Smart Home Jack, les ofrece computadoras de acuerdo a sus requerimientos y necesidades. Actualmente ofrecemos más de 300 productos en diferentes marcas, realizamos envíos a todo el Perú y siempre estamos a su disposición para asesorarle y cotizarle un equipo a su medida y acorde a su presupuesto. Espero este Smart Tutorial haya despejado algunas de sus dudas, y les aseguro pronto estaré en un segundo Smart Tutorial. Les agradeceré me ayuden a plantear el siguiente tema con sus consultas y opiniones. Muchas gracias. Se despide su amigo, Harry Martel.